Hola, hola. Os saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, sabéis, hoy miércoles estamos aquí en el monte de Moriah, en la hora de la verdad, donde estamos transmitiendo siempre lo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Entonces, antes de nada, como sabéis, vamos a orarle al Señor para que Dios permita que esa palabra llegue a vuestros corazones. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por esa oportunidad más que tú me has dado hoy de estar delante de tu gente, delante de tu pueblo, Padre. Permita, Señor, que esa palabra que va a salir de mi boca, aleluya, Señor, que caiga en una tierra fértil donde va a producir fruto. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia en ese lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Lo que vamos a hablar hoy está en el libro de Hechos 10, 34 a 35. Amén. Yo sé que igual donde tú estás no tienes Biblia, solamente sígueme, escucha lo que yo te voy a transmitir. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aleluya. La palabra de hoy está sentada, amén, en ese versículo, que Dios no hace acepción de persona. Amén. Vamos a centrarnos ahí, que Dios no hace acepción de persona. Pero para que Pedro llegue a esa conclusión, ¿qué es lo que pasó? Os voy a explicar brevemente. Amén. Dice la Biblia que había un hombre que era oficial romano, un hombre que era pagano, que nosotros decimos, un hombre que no era judío, amén, que era soldado, era un centurión que tenía en su cargo 100 soldados, amén. Entonces ese hombre buscaba de Dios. Ese hombre, aunque no era pueblo de Dios, aunque no era cristiano, como podemos decir hoy, pero ese hombre buscaba de Dios, amén. Y la Biblia dice que era piadoso y era temeroso, aleluya, y hacía limosna, amén. O sea que era buena gente y era generoso, amén. Pero ese hombre estaba buscando de Dios, pero Dios, como un Dios misericordioso, aquel que le busca, como dice la palabra, le halla. Dios mandó, le visitó a través un ángel a ese hombre Cornelio. Entonces le dijo que tenía que traerse a Pedro, que estaba un poquito más en nuestra ciudad, para que venga donde Cornelio estaba. Y también ese hombre hizo lo que Dios le había enviado. Mandó a gente a llamarle a Pedro. Pero me llama mucho la atención que Dios, cuando dice algo, lo dice con detalle. Dios, cuando mandó a ese hombre para llamarle a Pedro, dijo: vete a buscar a Simón Pedro, que está alojando en la casa de Simón el curtidor, amén. O sea que con las precisiones. Y esa gente se había ido ahí. Pedro, dice la Biblia, que estaba en el sótano, estaba en el techo. Y entonces Dios le hizo caer cosa que era inmundo para que coma. Pero Pedro, que era inmunda para que Pedro comiese. Pero Pedro negó, porque sabes que la ley judía hay cosas que en la ley judía hay cosas que está prohibida para comer. Entonces Pedro negó de comer esas cosas inmundas que él había visto. Pero Dios le ha dicho: lo que yo he declarado puro, tú no lo puedes declarar inmundo. Y en ese momento llegaba esa gente que el hombre, ese Cornelio, el romano, el centurión, había enviado. Y Pedro no había dudado más, tenía que ir a esa casa. Pero sabe, otra vez, algo que me llama mucho la atención. Ese Cornelio, no solamente estaba él, pero la Biblia dice que invitó a sus amigos, a su pariente, a la gente que estaba más allegado a él, para escuchar la palabra de Dios. O sea que ese hombre es un ejemplo, no era egoísta, o sea que quería que todo el mundo conociera a ese Dios. Pero Pedro,
con esa duda entró ahí en esa casa, y cuando escuchó que ese hombre le había explicado todo lo que Dios le había dicho, y Pedro llega a esa conclusión donde nosotros hemos leído que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Dios no tiene favoritismo, o sea que Dios no tiene favoritos. Dios a todo mundo que le busca le halla. Y por eso, mira, ese centurión tenía casi todo. Igual tú puedes decir, yo estoy bien, hago limosna, hago bien a la gente, soy buena gente, pero eso no es suficiente. Dios quería mostrarle, aparte de lo que él hacía, estaba bien, pero tenía que conocer a ese Dios. Y como Pedro tenía que enseñarle a Jesús que ha muerto para con todo mundo. O sea que eso nos da a entender que todo mundo necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo. Amén. O sea que ese hombre no había dudado en ningún momento. Y ahora Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. No importa tu clase social, económico, tu raza, si es alto, si es bajo, no importa. Dios no tiene favorito. Todo mundo que quiere acercar a Dios, Dios le va a atender de igual a igual. Para Dios no hay nadie que más que otro. O sea que no hay nadie que es más que otro. Para Dios todo el mundo somos igual, porque Cristo vino a romper la barrera que nos separaba entre judío y gentil, entre nuestras razas, entre nuestros prejuicios, porque Dios nunca tiene prejuicios, sino nosotros los hombres que ponemos esa barrera. Tú igual puedes decir, yo soy peor de lo peor, es difícil que yo me acerque a Dios, igual no me va a escuchar, pero yo te voy a decir hoy que Dios escucha a todo mundo, que sea un asesino, que sea un violador, que sea un pandero, que sea un ladrón, que sea lo que sea. Si tú te arrepientes sinceramente, como Dios había visto en ese hombre que era sincero su búsqueda, siempre Dios está listo para perdonar y para aceptarte. Mira, hay una palabra que está en Juan, vamos a leerlo. Juan 1:4, dice así la Biblia: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Biblia está diciendo que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En Jesús. O sea que Jesús que tiene la vida, y esa vida es la luz del mundo. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú conoces a Jesús, tú empiezas directamente a caminar con la luz de Cristo. No hay más tiniebla en ti. Y fíjate, cuando si una persona está en tiniebla, ¿cómo va a caminar? Se va a topar en todas las cosas y se va a caer. Pero cuando tú tienes la luz de Cristo, no puedes tropezar, vas a empezar a caminar bien. Por eso ese es Dios, a ver ese hombre que le estaba buscando, Dios dijo, no, yo tengo que hallarme en ese hombre, me tiene que conocer, como Pedro tiene que enseñarle que yo he mandado a mi Hijo Jesucristo muriendo para con todo mundo. Entonces tiene que a morir para que todo mundo tenga la salvación. Por eso tú que me estás escuchando, como he dicho antes, igual vas a decir que yo soy gente de bien, no hago mal a nadie, pero te falta algo. Eso está bien, siendo gente de bien, pero te falta conocer al verdadero Dios. Te falta conocer a Jesucristo. Aleluya. La salvación no es por obra. Amén. Tenemos que aceptar. Aleluya. Aleluya. Es que el centurión hacía obra, pero no bastó eso para que sea salvo. Por eso Dios mandó a Pedro para que vaya ahí y que le enseñara el camino para la salvación, que el camino es Jesús, como he dicho, que la vida de los hombres estaba en él. Aleluya. Por eso hoy, si tú me escuchas, no conoces a ese Dios, por muy buena gente que es, o por muy mala persona que es, he dicho antes que Él no hace acepción de personas. El tema de hoy no hace acepción de personas. Pero si tú te entregas tu corazón a Él, aleluya, Él te perdona y te acepta. Amén. Si tú quieres hoy mismo, ahora mismo, en ese instante, yo estoy aquí para mostrarte ese camino, como Pedro mostró el camino a
a ese centurión, al Cornelio. Amén. No es dinero que te puede salvar. No es tu posición que te puede salvar. Porque si es por la posición, o sea que ese centurión tenía una buena posición para que sea salvo. Pero no es eso. Ni siquiera tu raza. No eso que te puede salvar, ni en un otro nombre, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y tu fe en Él, si tú le aceptas hoy, si tú quieres hoy, vamos a hacer esa oración. Solamente sígueme en esa oración si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Aleluya. Y sígueme solamente aquí en esa oración. Señor Jesús, he entendido que ni con mi buena obra yo me puedo ser salvo. Ni con mi estatuto, con mi posición económica o mi raza, yo no puedo ser salvo. Y por eso he entendido hoy, Señor, que tengo que conocerte. Y por eso hoy quiero entregarte mi vida. Perdona todos mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te quiero aceptar hoy como mi Señor y Salvador. Y escribe mi nombre para no borrarlo más hasta que tú vengas. Si tú has hecho esa oración conmigo, estás salvo, estás salva. Y busca ahora una iglesia donde se está predicando Jesús como la verdad. Aleluya. Y vas ahí y empieza ahí amén, a congregarte para crecer en el camino del Señor. Y si tú una vez has estado en el camino del Señor, pero por cualquier cosa te había apartado, todo el mundo necesitamos de Él. Por eso vuelve otra vez a reconciliarte con ese Dios. Amén. Entonces yo te voy a dar nuestro número. Si tú no tienes nada donde ir, nos puede, aleluya, contactar en ese número 665-610-195. Estamos en Bolota y estamos en Guernica. También tenemos una radio, aleluya, un dial que tú puedes conectarte desde 107.3, aleluya, FM. Si vive aquí en Vizcaya, nos puede escuchar, aleluya, porque esa radio, la perseverancia que nos conecta con el cielo, nos conecta con el mismo Dios, aleluya. El tema de hoy, no olvida, amén, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Amén. Sintonízanos. Amén. En el 107.3. No, 107.3. Amén. FM. 107.3. La palabra de hoy hasta aquí. Ha estado con vosotros la pastora Bebé. Bendiciones.